Antes de empezar, ponte cómodo y asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderlo. De nada. Se suponía que era un atajo, una manera de ahorrar tiempo en el camino de regreso a casa. Todos en el pueblo sabían sobre el viejo puente, pero nadie lo usaba. No era solo por lo viejo y desvencijado que estaba, sino por las historias susurros sobre cosas extrañas que le sucedían a quienes se atrevían a cruzarlo después del anochecer. Nunca había planeado tomar ese camino, pero esa tarde, las nubes colgaban pesadas, amenazando con estallar en cualquier momento. Llegaba tarde, y la única forma de evitar la lluvia era cruzar el puente. A medida que me acercaba, las tablas de madera crujían bajo mis pies, y el aire se volvía más frío, casi como si el puente en sí no quisiera que estuviera allí. A mitad de camino, me detuve. Había algo extraño en zumbido bajo, casi como un susurro, proveniente de abajo. Intenté ignorarlo, convenciéndome que era solo el viento. Pero al dar otro paso, el zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en una voz tenue pero clara que llamaba mi nombre. Mi corazón latía con rapidez, y aceleré el paso, desesperado por llegar al otro lado. Pero la voz me seguía, creciendo más fuerte y más insistente. Cuando finalmente salí del puente, la voz se detuvo abruptamente, dejando un silencio inquietante en su estela. Miré hacia atrás, esperando ver algo, a alguien, pero el puente estaba vacío, envuelto en la niebla. Al día siguiente, escuché a algunos niños en la escuela hablando sobre el puente. Decían que estaba embrujado, que las personas que lo cruzaban por la noche a veces nunca llegaban al otro lado. Quería contarles lo que me había pasado, pero algo me detenía. Era como si compartir mi experiencia de alguna manera la hiciera más real, más peligrosa. Una semana después, el pueblo estaba en ebullición con la noticia. Se había organizado un grupo de búsqueda. Alguien había desaparecido, un anciano que vivía en el borde del pueblo. Su casa estaba justo después del puente, y nadie lo había visto desde la noche en que supuestamente lo cruzó. El grupo de búsqueda no encontró nada, ni señales de lucha, ni pistas. Pero lo que sí encontraron fue algo que heló a todos hasta los huesos. En el otro lado del puente, donde el anciano habría salido, había huellas frescas, las suyas, pero se detuvieron abruptamente, justo en el borde. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa tarde mi mamá me sentó. Había escuchado las historias y sabía que había cruzado el puente esa noche. Me preguntó si había notado algo inusual, algo extraño. Dudé, mi mente regresando a la voz que había llamado mi nombre, al frío que me envolvía como un sudario. Pero no pude decirle toda la verdad. Todo lo que dije fue que el puente había parecido diferente. Mi mamá me miró durante un largo momento, sus ojos llenos de preocupación. Luego, me dijo algo que nunca había oído antes. Algo sobre el pasado de nuestro pueblo, el puente y las personas que habían desaparecido a lo largo de los años. Pero antes de que pudiera terminar, se fue la luz, sumiéndonos en la oscuridad. Todavía podía oír el tenue susurro de la voz, resonando en mi mente, llamando mi nombre. La interrupción de energía duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando las luces volvieron a encenderse, el rostro de mi mamá estaba pálido, sus ojos abiertos con miedo. No dijo nada por un momento, solo me miraba como si viera algo que no había notado antes. «Hay algo que necesitas saber», susurró finalmente, su voz temblando. «Este puente no solo es viejo, está maldito». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Maldito. Como mi mamá tomó una respiración profunda, reuniendo sus pensamientos. Hace mucho tiempo, antes de que se construyera este pueblo, había una aldea aquí. La gente era amable, pero cometieron un error terrible. Construyeron el puente sobre un río sagrado, un río que los espíritus protegían. Los espíritus se enojaron y maldijeron el puente. Cualquiera que lo cruce y oiga el susurro, ahora pertenece al río. No podía creer lo que estaba oyendo. Pero, ¿qué les pasa a ellos? A las personas que desaparecen. La voz de mi mamá temblaba mientras respondía. Dicen que los espíritus los llevan, arrastrándolos al río, a su mundo. Por eso las huellas se detienen en el borde. Es como si fueran llevados a otro lugar. Un lugar que no podemos ver. Me quedé allí, tratando de entenderlo todo. ¿Podría ser verdad? La voz que escuché, la sensación extraña en el puente eran los espíritus. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro, la voz llamando mi nombre.
Era como si intentara arrastrarme de vuelta al puente, de vuelta al río. Al día siguiente en la escuela decidí hablar con mi amigo, Jake. Era el único que podía creerme. A Jake le encantaban las historias de terror y siempre estaba buscando un nuevo misterio que resolver. Jake, le dije durante el almuerzo, necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no se lo contarás a nadie. Jake asintió, inclinándose cerca. ¿Qué es? Le conté todo el puente en la voz. La maldición. Al principio, Jake parecía que iba a reírse, pero luego vio la expresión seria en mi rostro. ¿Crees que el anciano también escuchó el susurro?, preguntó Jack. No lo sé, respondí. Pero tenemos que averiguar qué está pasando antes de que alguien más desaparezca. Jack pensó por un momento, luego asintió. Tenemos que volver al puente, pero esta vez, tenemos que estar preparados. Iremos al atardecer, justo antes de que oscurezca. Mi corazón latía con rapidez. Volver al puente era lo último que quería hacer, pero sabía que Jack tenía razón. Teníamos que averiguar qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, Jake y yo nos dirigimos al puente. Llevamos linternas, aunque no servirían de mucho si los espíritus eran reales. El aire estaba cargado de tensión mientras nos acercábamos al puente, las tablas de madera crujían bajo nuestros pies. Nos detuvimos en medio del puente, escuchando. Al principio, no había nada más que el sonido del río abajo. Pero luego, de forma tenue al principio, lo escuchamos el zumbido, el susurro, creciendo más fuerte y urgente. La voz estaba de vuelta, llamando mi nombre nuevamente, y esta vez, no estaba sola. También había otras voces, todas susurrando, todas intentando atraernos más cerca del borde. El rostro de Jake se volvió pálido, y pude ver el miedo en sus ojos. Tenemos que irnos, susurró. Pero antes de que pudiéramos dar la vuelta, algo frío rozó mi brazo, como una mano helada tratando de atraparme. Caspé, tropezando hacia atrás. Jake. Salimos corriendo del puente, sin atrevernos a mirar atrás hasta que llegamos al otro lado. Cuando finalmente nos detuvimos, quedeando y sin aliento, los susurros se habían ido, pero el miedo aún nos acompañaba. No podemos volver allí, dijo Jake, su voz temblando. No hasta que sepamos con qué estamos lidiando. Asentí. Pero en el fondo, sabía que el puente no había terminado con nosotros. Las voces, el toque frío, algo quería que volviéramos, y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Los siguientes días fueron un borrón. Jake y yo no podíamos dejar de pensar en lo que había pasado en el puente. Cada vez que nos encontrábamos, hablábamos en susurros, temiendo que alguien pudiera escucharnos. Sabíamos que teníamos que aprender más sobre la maldición, pero no sabíamos por dónde empezar. Entonces, una tarde, mientras buscábamos en la biblioteca registros antiguos del pueblo, Jake encontró algo, un libro descolorido y polvoriento escondido en el fondo de una estantería. El título decía Los secretos de la aldea olvidada. Era viejo, con páginas amarillentas y una cubierta que parecía no haber sido tocada en años. Esto podría ser, susurró Jake, sus ojos abiertos con emoción. Llevamos el libro a un rincón tranquilo y comenzamos a leer. El libro contaba la historia de la aldea que una vez estuvo en el lugar donde ahora está nuestro pueblo. Hablaba del río sagrado y los espíritus que lo protegían, tal como había dicho mi mamá. Pero había más, algo que me puso la piel de gallina. Los aldeanos intentaron hacer las paces con los espíritus. Leyó Jake en voz alta, pero sus esfuerzos fracasaron. Como último intento, constru. Antes de continuar, me harías un gran favor si te gusta el vídeo y te suscribes. Ahora sigamos con la siguiente historia. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Esta noche, nos adentraremos en una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Imagina tu ciudad natal, un lugar que parece familiar y seguro, convirtiéndose de repente en el escenario de un escalofriante relato de misterio y temor. Prepárate para acompañarnos en un viaje a través de una antigua mansión con una oscura historia y descubrirás sin querer las inquietantes experiencias que surgieron. Esta es una historia sobre amistad, miedo y los horrores inesperados que pueden acechar en los lugares más ordinarios. Los días de verano estaban terminando, y nuestro último año de secundaria estaba a la vuelta de la esquina. La emoción por lo que estaba por venir era palpable, pero queríamos aprovechar al máximo nuestros últimos días despreocupados. Mi mejor amiga Lisa y yo éramos inseparables.
Pasábamos nuestros días charlando sobre todo y nada. Siempre con nuestros amigos Jake y Sam a nuestro lado. Jake, con su personalidad encantadora y su espíritu aventurero, siempre estaba dispuesto a algo atrevido. Sam, por otro lado, era el alma bondadosa que podía hacer que cualquiera se sintiera bienvenido. Una tarde cálida, Jake irrumpió en nuestro lugar habitual de encuentro, sonriendo de oreja a oreja. Tenía noticias sobre una fiesta en una mansión en las afueras de la ciudad. Esta mansión había estado abandonada tanto tiempo como cualquiera podía recordar, y su historia estaba envuelta en rumores y susurros. Algunos lugareños decían que la mansión estaba maldita, un lugar donde habían ocurrido extrañas desapariciones décadas atrás. Otros creían que solo era el sitio de viejas disputas familiares y secretos ocultos. A pesar de las historias espeluznantes, el entusiasmo de Jack era contagioso, y decidimos ir. Se suponía que sería una aventura divertida y emocionante antes de que comenzara el ajetreo escolar. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y morado, nos dirigimos hacia la mansión. Cuanto más nos acercábamos, más la emoción en el coche se mezclaba con una sensación de presagio. La mansión aparecía como una silueta oscura contra el crepúsculo, su fachada antes grandiosa ahora en ruinas y cubierta de enredaderas. El área circundante estaba inquietantemente silenciosa, con solo el susurro de las hojas rompiendo el silencio. Cuando llegamos, la escena parecía sacada de una película de terror. La mansión se alzaba sobre nosotros, con sus ventanas rotas y la pintura descascarada dándole un aire de siniestra desolación. Nos acercamos a la puerta principal, que chirrió al abrirse como si hubiera estado esperándonos. En el interior, la mansión era un laberinto de pasillos sombríos y habitaciones débilmente iluminadas. La fiesta estaba en pleno apogeo, con gente mezclándose y música sonando, pero la atmósfera se sentía pesada y opresiva. Las paredes estaban adornadas con viejos papeles pintados descoloridos, y las tablas del suelo crujían ominosamente bajo nuestros pies. El aire estaba mustio, lleno del aroma a madera vieja y musgo. A pesar de la animada fiesta lisa, Jake, Sam y yo no podíamos sacudir la sensación de que algo estaba mal. Ruidos extraños resonaban por los pasillos, y de vez en cuando captábamos vislumbres de sombras que se movían justo fuera de nuestra vista. Era como si la casa misma nos estuviera observando, conteniendo la respiración. A medida que avanzaba la noche, la curiosidad de Lisa la superó. Sugirió que exploráramos el sótano, un lugar con su propia parte de rumores. Se decía que el sótano era el corazón de la oscura historia de la mansión. Con una mezcla de emoción y aprensión, acordamos investigarlo. Bajamos por una estrecha y serpenteante escalera. Cada paso resonaba en el silencio, haciéndose más fuerte a medida que descendíamos. El sótano estaba débilmente iluminado por el haz de nuestra linterna, revelando muebles viejos y polvorientos cubiertos con sábanas blancas. Telarañas colgaban del techo, y el aire estaba cargado con el olor a humedad y descomposición. Mientras explorábamos, encontramos una gran cortina raída bloqueando una puerta oculta. Con una mirada compartida de aprensión, la apartamos y entramos en una habitación que parecía congelada en el tiempo. La habitación estaba llena de fotografías antiguas, documentos amarillentos y extraños artefactos. Entre el desorden había una fotografía enmarcada de una mujer con una mirada severa e intensa. Ella nos miraba directamente, sus ojos inquietantemente realistas. Justo en ese momento, una corriente de aire frío barrió la habitación, y las luces parpadearon salvajemente. La temperatura descendió bruscamente, haciendo que nuestro aliento fuera visible en el aire helado. Nos volvimos para ver una figura de pie en la puerta, una mujer etérea con una presencia fantasmagórica. Sus ojos eran huecos y distantes, y parecía estar buscando algo o a alguien. El miedo nos invadió, pero nuestra curiosidad nos empujó a seguir a la mujer. Ella se movía silenciosamente por los oscuros corredores de la mansión, llevándonos a una puerta oculta al final de un largo y sombrío pasillo. La puerta chirrió al abrirse para revelar una antigua biblioteca polvorienta. La habitación estaba llena de filas de libros antiguos encuadernados en cuero y pergaminos, sus lomos alineados como centinelas de un conocimiento olvidado. La biblioteca tenía una energía extraña, como si estuviera viva con los susurros del pasado. El suelo estaba cubierto con símbolos grabados en la gruesa capa de polvo. En el centro de la habitación había un pedestal con un libro abierto.
Sus páginas estaban llenas de relatos detallados sobre la historia de la mansión y la trágica historia de la mujer. Según el libro, ella era una antigua residente que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Se decía que su espíritu estaba buscando a un miembro perdido de la familia, una búsqueda que aparentemente había terminado en tragedia. Mientras leíamos el libro, el aire se volvía aún más frío, y la sensación de estar observado se intensificaba. Las sombras parecían danzar alrededor de nosotros, y los susurros del pasado se volvían más fuertes, llenando la habitación con una palpable sensación de temor. Después de nuestro inquietante encuentro, corrimos de regreso al coche, con el corazón palpitando en el pecho. El camino de regreso a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, el sueño fue esquivo. Me revolqué en la cama, atormentada por pesadillas de figuras oscuras y susurros inquietantes. La sensación de estar observada era implacable, y desperté con una sensación de profundo malestar. La mañana siguiente trajo poco consuelo. Descubrimos huellas extrañas y polvorientas alrededor de nuestras casas, que llevaban hasta nuestras puertas y luego desaparecían sin dejar rastro. Era como si alguien o algo nos hubiera estado siguiendo de cerca. La imagen de la mujer de la mansión atormentaba mis pensamientos, empujándome a regresar y buscar respuestas. Regresamos a la mansión, esperando encontrar alguna explicación o pista. Para nuestro desagrado, la mansión había sido limpiada y ordenada. Los extraños símbolos y artefactos que habíamos visto habían desaparecido, y la casa parecía haber sido reiniciada, borrando cualquier rastro de los eventos inquietantes de la noche anterior. En las semanas siguientes, la sensación de temor nunca nos abandonó por completo. La mansión se reabrió como un museo de historia local, pero los extraños sucesos continuaron en la ciudad. Las sombras parecían parpadear en los bordes de mi visión, y corrientes de aire inexplicables barrían mi casa, helándome hasta los huesos. Sentía como si la oscura historia de mansión hubiera impregnado el mismo tejido de nuestra ciudad, proyectando una larga sombra sobre nuestras vidas. La sensación de que el pasado nunca estaba verdaderamente enterrado se intensificaba cada día que pasaba. Algunos lugareños comenzaron a susurrar sobre el nuevo papel de la mansión como museo, preguntándose si había despertado viejos fantasmas o si la casa estaba condenada para siempre. Las calles, una vez familiares, ahora se sentían diferentes, atormentadas por los recuerdos de aquella noche. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura. Si disfrutaste de esta historia, asegura de darle gusta, comentar y suscribirte para más relatos inquietantes desde las sombras. Recuerda, a veces los misterios más perturbadores están ocultos a simple vista, esperando a que alguien los descubra. Mantente curioso, mantente seguro y siempre ten cuidado con las sombras, pues pueden ocultar los secretos más oscuros. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos y tus miedos bajo control. No espero que me creas, pero gracias por leer esto. Realmente aprecio que hayas llegado hasta el final. No dudes en darle me gusta y suscribirte a este horrible vídeo. Hasta la próxima.